Saludos televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia el día de hoy cuento con la grata presencia de Andrés Terrero, presidente de la Cámara de Cuentas, y de mi amigo Henry Mejía, vicepresidente del órgano rector del Sistema Nacional de Control. En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la verdad es que yo creo que es un lujo tener a la Cámara de Cuentas en esta institución. Y quiero comenzar diciendo lo siguiente. Desde el año 2004, la Cámara de Cuentas cuenta con una de las leyes más revolucionarias con que pueda contar cualquier institución del Estado. Vemos que esta ley le dio independencia, si se quiere, funcional, administrativa y presupuestaria. La Cámara de Cuentas cuenta con una serie de herramientas con las que nunca contó. Pero la verdad es, presidente, que desde la sociedad muchas veces el ciudadano tiene la percepción, no digo que sea así, que la Cámara de Cuentas anda de su cuenta. ¿Cuál es la visión de la nueva Cámara de Cuentas? Ustedes han lanzado un plan de qué es de lo que se trata, porque la verdad es que cuando uno analiza lo que ha sido el papel histórico de este importante órgano de control, la verdad es que cualquiera se frustra, de manera verdad. ¿Qué ustedes se han propuesto? Yo creo que ustedes tienen un gran reto en esta ocasión. Muy buenas tardes, Tulio, y buenas tardes a los amigos televidentes. Agradecemos en nombre de la Cámara de Cuentas de todo el Pleno la invitación al programa de la FINJUS, de la Fundación Institucional de Justicia. Y quiero reiterar también las gracias por aquella vez que tuvimos el panel con ustedes, que fue sumamente interesante, donde tuvimos la oportunidad de intercambiar con muchas personas diferentes, de estratos sociales diferentes y de diferentes entidades, para compartir la visión de lo que es la nueva Cámara de Cuentas y también lo que hay en la nueva Cámara de Cuentas. Directamente al grano con la pregunta, yo creo que ahora, en esta etapa, que tenemos 3 meses y unos cuantos días, nosotros hemos hecho muchas cosas, pero lo básico ahora que tenemos que hacer es crear conciencia a la ciudadanía de qué es lo que es este órgano de fiscalización superior del Estado Dominicano, que es la Cámara de Cuentas. El órgano rector del control, como usted dice, y que realmente yo creo y percibo que la gran mayoría de los dominicanos no conoce. No conoce en sí la esencia de esta entidad, no conoce realmente que existe una Cámara de Cuentas, pero que existe un órgano de control, porque en la República Dominicana se llama Cámara de Cuentas, en otro país se llama Tribunal de Cuentas, en otro país se llama Contraloría de la República, en fin, es el órgano de control. Y para eso, por eso se le buscó un nombre genérico, que son las EFS, que son entidades de fiscalizadoras superiores. Las entidades fiscalizadoras superiores de un país es lo que representa el órgano de control independiente de todos poderes. Y esta ley revolucionaria, la 1004, fue la que le dio esa independencia, cuando realmente desde el punto de vista administrativo, presupuestario y de acción de la independencia. Eso es fundamental, porque la Cámara de Cuentas anteriormente era una entidad que dependía representar al Poder Ejecutivo. En este caso, independiente y reporta, o si reporta, porque no es que reporte ni depende, sino que informa al Congreso a través de la Asamblea Nacional, con un informe anual de lo que es la ejecución presupuestaria del Ejecutivo y las auditorías que se realizan a las dependencias de los estados que manejan fondos públicos y aquellas entidades ONG o entidades privadas donde el gobierno central tenga algún tipo de interés accionario o algún tipo de interés de la nación. Es fundamental que la gente conozca, y tenemos que hacer una campaña subliminal que tanto el vicepresidente como yo aparecemos en los medios y lo que queremos transmitir a la gente qué es lo que somos, qué hacemos y para dónde vamos. Fundamentalmente, para dónde vamos, porque eso es lo que garantizaría una gestión transparente, ética y de calidad. Y quiero ratificar y volver a hablar mucho sobre el tema de la calidad, porque creo que en nuestra institución es fundamental. Si no tenemos un equipo de gente con calidad y con ética, no garantizaría jamás
una labor transparente, y si no fuera así, que realmente la sociedad diga y crea que realmente lo estamos haciendo bien. La credibilidad es fundamental. Claro. Estamos trabajando porque esa credibilidad esté en la mente de todos los dominicanos. Lo conocimos en los 9 jueces. Fíjense, nosotros, yo soy el presidente de la Cámara de Cuentas, pero no soy yo la Cámara de Cuentas. Nosotros somos 9 jueces profesionales con la misma mística que deben hacer la cosa bien y con el mismo deseo de que todo sea transparente y que la gente comprenda que hay realmente calidad y que realmente hay seguridad de lo que estamos haciendo y que no vamos a estar persiguiendo a nadie, porque ese no es el objetivo. Controlar y reportar oportunamente las cosas que encontremos tal y como se encuentran. Sin embargo, presidente, de una u otra forma yo creo que la población tiene cierta esperanza en esta Cámara de Cuentas, sobre todo porque por primera vez tenemos como presidente a un contable, a un auditor. Históricamente del año 1844, que fue cuando se fundó esta institución, bueno, vemos que venían desempeñando esa función abogados. Quiera Dios que usted sea la excepción en honor a la verdad. Porque cuando hablamos del Sistema Nacional de Control, cuando hablamos del órgano rector, del control externo, muchas veces se nos olvida también que existen otros controles. El control interno, que es el preventivo, ¿no? Digámoslo así, el control legislativo y también el control social, que es el que se ejerce desde instituciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia. Pero la Cámara de Cuentas, tiene dos direcciones que son fundamentales, que es la de análisis presupuestario y la otra de la análisis de auditoría. La dirección de auditoría. La dirección de auditoría. Sin embargo, cuando hablamos de la de análisis presupuestario, eso nos debe llevar al centro de la reflexión. Vamos a ver. El órgano del poder, de conformidad con lo que establece la Constitución, que tiene como función el control del Congreso Nacional. Vemos que históricamente, de manera deficiente o eficiente, la Cámara de Cuentas le ha venido rendiendo sus informes que, de conformidad con lo que establece la Constitución, el poder que tiene la función de controlar, por eso es que ustedes le remiten sus informes al Congreso, vemos que ni lo aprueba ni lo desaprueba desde el año 1998. Entonces, ¿qué vamos a hacer como para que? Porque si no funciona de manera integral el control del Estado, de nada va, de algo servirá, pero ustedes no van a ser lo suficientemente contundentes en honor a la verdad, como para que lo que tenga que ver con la ley de gastos y la ley de presupuesto y de gastos públicos efectivamente se cumplan. ¿Qué ustedes han contemplado en ese sentido? Mira, primero las gracias por la invitación. Tú decías al principio que para la Fundación es un lujo tener a la Cámara de Cuentas. Yo creo que es viceversa. Para nosotros también es un lujo estar en un programa de la Fundación, porque nosotros reconocemos el trabajo que ha venido desarrollando la Fundación en beneficio del país. Y nosotros nos sentimos muy bien que este tipo de entidad, como es Finjus, tenga un programa donde uno pueda visitarlo y conversar con ustedes. Contestando tu pregunta, una pregunta muy interesante, debo decirte que en el día de hoy, exactamente en el día de hoy, nosotros nos reunimos con la comisión de la Cámara de Diputados, la comisión que tiene que velar conjuntamente con el Senado de que la rendición de cuentas, el informe que da la Cámara de Cuentas, sea avalado, rechazado o avalado por el Congreso de la República. Nos llevamos muy buena impresión. Creo que por primera vez hay un interés. Solamente puedo hablar con la Cámara de Diputados, después nos vamos a reunir con los senadores. Hay un interés especial de que este informe, que es en definitiva quien le da el salvaconducto al Poder Ejecutivo de la ejecución presupuestaria, y yo recuerdo expresiones del expresidente Balaguer, que decía que la Cámara de Cuentas es quien te salva o te hunde, quien te manda a la cárcel o no, quien te libera. Y es así, porque es la Cámara de Cuentas, conjuntamente con el Congreso de la República, quien le da ese salvaconducto
al Poder Ejecutivo. Evidentemente, como tú señalas, hay 3, 4, 5 años donde eso no está sucediendo. Ese es un compromiso que nosotros hemos asumido. Hay una comisión que la está dirigiendo el magistrado Lora. Yo estoy en esa comisión también y vamos a hacer un gran esfuerzo para que este informe primero sea verídico, sea creíble y sea entendible por los amigos del Congreso Nacional, porque en la reunión que celebramos en el día de hoy, los mismos diputados también exigían que esta comisión sea una combinación de la misma elaboración del informe, porque ellos alegaban, que es un argumento que sería bueno discutirlo, que a veces la Cámara de Cuentas llevaba el informe faltando horas para vencerse el plazo, que ellos no tenían el tiempo para analizar el informe. Entonces estamos haciendo una combinación para que ellos participen con nosotros en la elaboración del informe, que ya estamos haciendo el informe de cada 3 meses, trimestral, y vamos a lograr de que este sea el verdadero informe de la ejecución presupuestaria del Estado Dominicano, porque el país está esperando eso. El país quiere que las instituciones funcionen y nosotros entendemos que este es un reto que tenemos. Tú bien lo señalas, ha sido una tradición que este informe se le eche al olvido, que se guarde en gavetas, y nosotros hacemos el compromiso formal ante el país de que esta va a ser la gran diferencia, que vamos a tratar de hacer un informe creíble, veraz, en combinación con este poder del Estado, que es el Congreso Nacional, para hacer rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria. El país debe estar contento de que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo. Por eso esta reunión el día de hoy es por primera vez. Vamos a reunirnos con el Senado, lo vamos a invitar a la Cámara de Cuentas para que ellos sean partícipes de lo que ha sido la elaboración de este informe. Yo bueno, doctor Carlos, consejo Turi, y yo pregunto que de lo que vamos a la Cámara de Cuentas nos enfocamos en el Departamento de Área Presupuestario, porque conocemos lógicamente cuando vean la situación del informe de la Cámara de Cuentas. De esos informes, en algunos casos no llevan afortunadamente por la Cámara y en muchos casos no van a estar sancionados por los Congresos de los Congresos Nacionales. Amigos, este es un tema importante, vital, porque este es el salvoconducto. Es como si fuera muy precedente en este sentido. La razón por la cual la Corte descargó al expresidente Jorge Blanco fue precisamente porque los informes que remitió para entonces la entonces Cámara de Cuentas fueron conocidos por el Congreso Nacional. Esta fue una de las razones. Oye, pero tú la importancia de puedo creer, porque eso es como si fuera una entidad privada, el Comité de Cuentas. Definitivamente que sí. Claro que supervisa el Consejo de Administración. Y no únicamente como se acostumbra en la República Dominicana, que es esta figura que se está tratando de cambiar, porque el cambio sería el Código de Comercio. Esta figura no será una figura para ordenar un documento. Por ejemplo, los comisarios que hacen con el auditor externo. Señalar el cómplice de la opinión. O sea, entendemos que el auditor externo lo hizo bien. Claro. Y el reconocimiento que lo hace bien el auditor externo. Y la bienvenida de eso. Internacional muchísimas. Nacional muy pocas. Ahora, hemos hablado de la Dirección General de Análisis Presupuestario. Hemos visto, bueno, que a pesar de que ha venido haciendo algunos esfuerzos, bueno, su trabajo no ha sido de conformidad con lo que establece la ley debidamente ponderado, pero evidentemente la ley establece lo que es la espina dorsal de la Cámara de Cuentas, que es la Dirección General de Auditoría. Así es. Vamos a ver. ¿Con cuántos auditores cuenta la Cámara de Cuentas? Cuando llegamos, teníamos aproximadamente 350 auditores. ¿Cuál es la compañía de auditores más grande que hay en el país? Así es. Porque las Pricewaterhouse tienen menos, tiene 250 o así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, presidente? No, lo que pasa es que nosotros somos la entidad más grande, si podemos decirlo como si fuera una firma de auditores. Porque auditamos la mayor cantidad de empresas, como la mayoría de entidades del gobierno dominicano. Porque no es porque las firmas que están en contra de nosotros tienen un nicho específico. Perdón, presidente, pero además, corroborando con lo que dice el presidente, nosotros por mandato, por ley, tenemos que auditar anualmente estas instituciones. Una firma privada viene al concurso o te contrata o a llamar. Pero antes de que usted siga, presidente,
Evidentemente que ustedes deben de tener también un problema de déficit presupuestal. Sí. ¿Estarán ustedes asignando lo que la ley establece el porcentaje? No. Como para que la Cámara de Cuentas sea lo suficientemente efectiva y cumpla con el mandato de la ley. No. Pero eso es un tema que nosotros le vamos a discutir. Ok. Pero yo no lo he hecho. Porque el presupuesto ya está en ejecución. Y lo que vamos a concientizar al Ejecutivo, que es que maneja el presupuesto, para después entender claramente que nosotros nos corresponde, según la ley de presupuesto, el 0.30%. Ok, pero volvemos a la auditoría. Bien. Tenemos alrededor de 350 auditores aproximadamente. Creo que ahora tenemos como 100 menos. Pero, ¿qué pasa? Bueno, es que nosotros, cuando alguien me dicho, no es el número de auditores, Es la calidad. la calidad del auditor. Con la calidad podemos garantizar un mejor trabajo y más eficacia. Presidente, nosotros tenemos informes que cerca de un 80% de las auditorías que fueron realizadas no cumplieron con los requisitos que, de conformidad con lo que son los principios de auditoría, debieron de haber cumplido. Bueno, sus informes son buenos, pero quedan un poquito cortos. Son más. Nosotros entendemos todavía adelante que hemos hecho de los informes que estaban inconclusos, entre el 95 y el 98% no pueden ser emitidos. Pero yo te voy a dar un dato en esa misma dirección. El Pleno designó una comisión. Ustedes saben que la Cámara de Cuentas tiene 3 oficinas regionales. Claro, claro. Una en Azua, una en Santiago y otra en La Romana. A mí me toca la responsabilidad del sur, de todo lo que tiene que ver con el sur y esa oficina está en Azua. Yo fui con el magistrado Maceo, o sea, Altagracia Maceo, y un grupo de auditores a hacer una evaluación. Y tratamos el tema de los informes. Existían para ese momento 50 informes pendientes. Solamente en la oficina del sur, en la oficina de ASO, de la Cámara de ASO. De esos 50 informes, 47 nosotros tuvimos que devolverlos porque no cumplían con lo que usted acaba de anunciar, no cumplían con lo que es el manual normal de una auditoría. Tenían fallas, los papeles de trabajo estaban inconclusos, no se habían hecho las auditorías conforme a lo que mandaba el manual, no documentada. Entonces, nosotros como comisión tuvimos que anular, llevar al pleno la información y anulamos 47, solo 3 de esos informes pasaron el tapiz de la nueva administración de la Cámara como buenos y válidos. Claro que sí. Entonces, si no tendría ningún sentido remitir esos informes que no son públicos porque se van a acabar. Y los informes me dijeron también que los documentos. Pero no tienen que ver en el República, un problema de calidad. O sea, un problema de entonces, la recomendación que daría la Cámara de Cuentas, en el hipotético caso de que no remita esto al Ministerio Público, si lo que se hizo no cumpliendo con un debido proceso, digámoslo así. Eso es lo que yo decía en la práctica. Y simplemente que pasan dos cosas. O hay un tema que se incluye en un problema como penal, quizás realmente no lo es, o está mal sustentado. Y quizás hay muchas cosas que deberían haber estado en un informe que no están. Pero, cuando hay una localidad, es un problema grave. Ese mismo que decía la entrada de Virginia, que pasó a un regional, es el ejemplo de las otras. Creo que tuvieron que ayudar todos. Estaba alocado en la zona central, en la capital, para realizar informes del año 2005 y 2006, que estaban inconclusos. Del 2005 y del 2006. O sea, el periodo de 2005 que terminó el 2005 y el periodo que terminó el 2006. Increíble, y quizás algunos en 2004. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque esos auditores que nombraban la Cámara de Cuentas no se nombraban por un perfil técnico, Ni por un concurso. ni por un concurso. Se privaba lo político. No, claro, ahí privaba el amiguismo, el asunto político. Yo no estoy hablando de ningún partido, sino era la tradición. ¿Y qué posibilidad hay que ustedes promuevan la carrera al interno de la Cámara de Cuentas en esta ocasión? Ahora tenemos Salió en la prensa. el periódico que publicamos, que está la
a hoy, porque estamos recibiendo como 150 currículum, y recibimos cuáles son las personas que nosotros debemos aplicar con este perfil. Entonces, esos que están ahí, que nosotros hemos separado, son los que nosotros tenemos que calificar para ese perfil. Ahora bien, porque después que ya calificaron para ese perfil, van a llamarle para las pruebas. Van a los planos psicométricos, psicológicos, sistemas de vida, sistemas de contabilidad. Te encontramos en la Cámara de Cuentas, lamentablemente, que ni siquiera sabe contabilidad. No, que probablemente sin ser contables hacían auditoría. Pero es un país interesante, es un país en que no basta tú tener razón, ya lo que importa es que uno no pierde el juicio, es uno contable, sin saber contabilidad. Sí, gente que se graduaron y nunca hicieron la profesión de contabilidad. Bueno, de todos modos, presidente y vicepresidente, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestros invitados. Presidente, vicepresidente, la verdad es que la Cámara de Cuentas va a tener que vivir una resurrección, porque es una institución que parece que o anda, o está muerta, o está malherida, una de las dos. Sin embargo, no hemos visto nada que en la vida todos estamos sometidos a un orden, y el que rompe con ese orden tiene que prepararse a ver la cruz. Cuando vamos al artículo 49 y el artículo 50 de la ley de Cámara de Cuentas, nos encontramos ahí con las responsabilidades penales y las responsabilidades directas. Real, efectivamente, eso ha servido para algo. Es un instrumento que eventualmente podrá ser efectivo para la Cámara de Cuentas. Y yo creo que sí, que toda su totalidad, pero son los artículos que le dan la facultad a la Cámara en definitiva de ejecutar y de que el mal uso de los fondos del Estado puedan ser resarcidos. Mira, hay casos en la justicia dominicana que han sido apoderados por la Cámara de Cuentas. Más reciente fue el caso del Plan Renove. El país debe recordar que fue producto de una auditoría. Claro que yo no estoy diciendo que fue buena, que fue mala, pero en definitiva fue la Cámara de Cuentas quien apoderó en este caso. Mira, lo que uno tiene que tratar de ser justo, porque la mayoría de los casos se caen porque no son elaborados, no son preparados como debe ser. Entonces, la Cámara de Cuentas debe cuidar ese aspecto. Por eso, claro, usted ve que la composición es de contables y de abogados, porque hay mucho que ver con el tema jurídico. Entonces es una responsabilidad de la Cámara elaborar, primero hacer una excelente, una verdadera auditoría, y después elaborar y apoderar a la jurisdicción competente para que, en definitiva, se corrija el error. Yo creo que sí, que es importante esta función de la Cámara de Cuentas, y que es la parte final donde el pueblo, la sociedad, por lo menos siente el placer de que las cosas se están haciendo como manda la ley. Vicepresidente, muchas veces la gente cree como que la Cámara de Cuentas se limita a auditar al Poder Ejecutivo, a instituciones del Estado, nada, muy vinculadas al propio Ejecutivo, y se nos olvida que también son susceptibles de ser auditadas por la Cámara de Cuentas los ayuntamientos. Bueno, los ayuntamientos, porque son las instituciones que más recursos de conformidad con la ley están recibiendo por parte del Estado. ¿Qué está haciendo la Cámara de Cuentas en ese sentido? Real efectivamente ha iniciado, digamos, un plan, porque muchas veces desde la sociedad hay una percepción primero que la vida municipal dominicana está terminado no sirviendo para nada.
Esto ha dejado de ser un órgano técnico, que fue lo que debió de haber sido, y se ha convertido en un órgano político. Inclusive está evaluando y haciendo una serie de sugerencias que van más allá que de las que son sus atribuciones. ¿Ustedes qué están haciendo en ese sentido? Porque la verdad es que uno a veces se preocupa por la cantidad de fondos que reciben estas instituciones. Después de la familia, los ayuntamientos es la institución que más cercanía tiene con la sociedad. Y yo siempre planteo que si los ayuntamientos no funcionan, está en peligro la democracia y la paz espiritual del pueblo dominicano, porque es una vinculación directa con la sociedad. Por eso nosotros le estamos poniendo mucha atención a los ayuntamientos, exactamente como usted dice, se llevan el alto porcentaje de los recursos del Estado, pero además las esperanzas de los municipios están concentradas en una buena administración. En una reciente investigación que hizo la Cámara de Cuentas, que hicimos los jueces, los magistrados de la Cámara de Cuentas, nosotros hemos encontrado y lo denunciamos, lo dijimos, tanto lo ha dicho el presidente como lo hemos dicho nosotros, cosas insólitas. Lo primero es que en un alto porcentaje los ayuntamientos no tienen control. Lo segundo es que la administración de los recursos no es de la forma correcta como dice la ley, un 30% para gastos fijos, un 60% para la inversión, otro para los imprevistos, lo están haciendo de forma desordenada. Lo tercero es que estos ayuntamientos no tienen los presupuestos adecuados. Ustedes saben que existen 3 ayuntamientos, el ayuntamiento del municipio cabecera, el ayuntamiento del municipio y las llamadas delegaciones o distritos municipales. Lo que sucede en esa última etapa de lo que son los distritos municipales es para contar una historia. Es una fuente de educación. La verdad es que da mucha pena lo que está sucediendo ahí, porque ese es el dinero del Estado, ese es el dinero del pueblo dominicano. Por decirte un ejemplo, ayuntamientos pequeños o distritos municipales pequeños que reciben 1.900.000 pesos mensuales, se dan el lujo de pagar auditorías a firmas privadas que cuestan muchísimo dinero, teniendo la Cámara de Cuentas que le hace las auditorías anuales que debe hacerla y que no le cuesta un centavo. Pero cosas como esta que te voy a contar, esas delegaciones, la ley habla de 3 regidores o 3 secretarios, un presidente, un vicepresidente y un secretario, apoyados por la liga, autorizados por la liga en muchísimos, y que me desmienta el presidente de la Federación de Síndicos, que lo vi muy activo en el último seminario, o que me desmienta el secretario general de la liga, están autorizando 5 regidores por encima de la ley. Eso ocasiona más gasto viático, violando la ley. Entonces es un desorden lo que hay en los ayuntamientos. Mire, cuando la Cámara de Cuentas, esta Cámara de Cuentas, de los informes, los últimos informes de auditorías que hemos buscado modelos en los ayuntamientos, el país se va a estremecer, porque la verdad es que da mucha pena que los ayuntamientos estén administrando estos recursos. Nosotros tenemos un interés marcado en que los ayuntamientos funcionen. Esta liga municipal dominicana no está cumpliendo con el rol que debe jugar. Ahí lo que hay es una politiquería, ahí lo que hay es otra cosa, y nosotros entendemos que la liga debe jugar su papel, eficientizar a los ayuntamientos, capacitar a los ayuntamientos para que este recurso que es del Estado, que es del pueblo dominicano, sea bien administrado, porque si no lo hacemos va a fracasar la democracia, porque si no lo hacemos los pueblos nos van a exigir a lo que de una forma u otra tenemos responsabilidad en que las cosas marchen bien. Esta Cámara de Cuentas ha asumido el compromiso de regularizar los ayuntamientos de la República Dominicana para que eficienticen los recursos. Debo reconocer también que en algunos casos existen estas anomalías por falta de conocimiento, y esa es una función de la Liga. Claro que sí. La Liga Dominicana debe capacitar, para eso es que le dan los recursos, pero evidentemente en ese aspecto andamos muy mal. Nosotros tenemos ese compromiso público de que vamos a ayudar en esa dirección. Bueno, una cosa también, perdón, secretario, que nos da una oportunidad también interesante la Cámara de Cuentas, que es lo que no se ha estado haciendo y que debemos también corroborar, y es entrar en esta parte de capacitación. Que si nosotros principalmente lo hacemos con nuestros auditores, también podemos hacer un plan, estamos pensando a mediano plazo en crear un plan de capacitación con los centros habitables. O sea, que llevar a esas comunidades, por ejemplo, a las entidades de aquí, y ver sus funcionarios de área contable, varios seminarios capacitarlos, para nosotros prepararlo a ellos
para que se preparen para nosotros. Claro que sí. O sea, porque eso es importante. Hay mucho que se decía, porque en muchos casos, como decía el presidente Mejía, hay muchos desconocimientos en el manejo operativo. O sea, se nombran siempre diciendo no tengo la educación, diría así, la administrativa, y no tenemos amigos también que tampoco lo tienen. Pero por una manera u otra, se pierde dinero que al final se llamaría desfalco, se llamaría corrupción, y a veces ni siquiera porque lo quieren hacer, sino porque no saben cómo controlarlo. Ahora, pero además en el tema de las delegaciones, los distritos municipales, usted sabe que las autoridades cambian todos los años. Claro que sí. Y ahí entran un sinnúmero de gente que no tienen conocimiento. Claro. Mira, yo quiero aprovechar, porque un magistrado de la Cámara de Cuentas, el magistrado Lora, acaba de confeccionar un manual específicamente para hacer las auditorías el pleno de la Cámara de Cuentas lo aprobó y lo vamos a ejecutar, lo vamos a hacer público en una rueda de prensa, porque es un manual que se puede copiar para otros países, es un trabajo bien hecho por ese magistrado con el aval de los demás magistrados, y vamos a trabajar en los ayuntamientos. Ahora, ¿qué ha contemplado la Cámara de Cuentas entonces hacer? Viendo que evidentemente hay un desorden, y eso lo reflejan lo que son las auditorías que se han hecho en algunas de estas instituciones, porque la verdad es que la sociedad tiene una gran frustración. O sea, frente al fenómeno de la corrupción, la sociedad está totalmente desalentada. La sociedad percibe como que la sociedad dominicana es una sociedad hasta sin consecuencias, que el propio Estado, desde el Estado, actúa sin consecuencia, porque históricamente no ha pasado en este país absolutamente nada. Y vemos cómo ya la Cámara de Cuentas comienza a identificar una serie de hechos que traen como consecuencia, porque ella eventual la aplicación de este artículo 49 del que tú hablabas. Bueno, la verdad es que este país agradecería mucho para aquellos que resulten ser responsables de actividades impropias, que la Cámara de Cuentas en esta ocasión actuó en consecuencia, y que no se quede como históricamente se ha quedado en denunciar lo que encontró, pero no de actuar de conformidad con lo que la ley le da, ¿no? Para que sea un órgano efectivo, en fin. Yo quiero insistir con la auditoría, porque usted decía, presidente, que alrededor de un 97% de las auditorías que se hicieron o que se han venido haciendo son auditorías deficientes. La verdad es que es una situación que nos pone nerviosos y que nos debe de llevar al centro de la reflexión. Sin embargo, yo no soy un experto en contabilidad, pero hay principios que son elementales. Hay un sinnúmero de modalidades de auditoría. Está la auditoría forense, la auditoría financiera, la auditoría de la gestión. Bien. Se están capacitando al interno de la Cámara de Cuentas el personal para que sea lo suficientemente eficiente en cada una de estas auditorías, a lo final de que a ustedes no le pase lo que le pasó a la Cámara de Cuentas anterior, que probablemente no fue la aparición, no, pero debe reconocer que quizás tuvo la visión. Pero entonces, exacto, por eso es que a mí sí me preocupa, porque capacitación hubo. Nosotros llevamos un informe del sistema de tecnología en la Cámara y vimos todos los auditores que tomaron capacitación, tanto locales como internacionales. ¿Y los manuales? Y los manuales que se hicieron conjuntamente con los técnicos del BIT, con el propio Maclero Coyo, que están ahí las guías de auditoría, los manuales de auditoría, está toda la recopilación todo ahí. Pero vimos que hay mucha gente que repetía los cursos. Me pareció una evidencia de que me quemé y volví, y me quemé y volví. Se gastó dinero que está en capacitación. Eso no es que digamos que el 100%. Pero ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Nosotros vamos a buscar una ingeniería de recursos humanos. Y el sitio general, básicamente, en el punto obligatorio. La pregunta es, ¿qué hay? ¿Qué está aquí? Una ingeniería para, primero,
sacar a la gente que no califique por el título técnico únicamente y contratar personal calificado que va a hacer el curso para ponerlo a nivel de competitividad como comenzamos el programa. Pues todos son una firma grande. Sí, somos la firma más grande de auditoría. Lo que tienen que ser la más grande. Pero la más grande en calidad y número. Y vamos a competir con quién? Con Deloitte Tantus, con Pablo López, con Luis Sanguión y con Gran Punto y con Miguel. ¿En qué vamos a competir? Como es un amigo que nos vamos a robar los recursos humanos. La Cámara de Cuentas se está robando. Nos vamos, es una gana de los recursos. Porque lo que queremos es crear la confusión de que esta comunidad hay permanencia, calidad y que tiene un sentido de hacer un trabajo justo y ético. Entonces, yo me puedo llevar un auditor de APMG, porque me voy a pagar igual o más que como lo pagan en APMG. Pero eso lo vamos a lograr con un curso combinado de presupuesto, el gobierno, y ahora quizás, como vamos a hacer una separación de gente que entendemos nosotros, de relación, que no califica, quizás vamos a contratar el empleo que lo tenemos. Y no salaremos yo. Claro. Y es bueno, presidente, fortalecer lo que son los sistemas de evaluación y los sistemas de consecuencia. Eso es lo que faltaba. Eso fue lo que faltaba. Y un reflejo de eso es que se quemaban y volvían otra vez a meterse. Se quemaban y volvían una vez a meterse. Y digo eso porque en la Fundación Institucionalidad de Justicia, al director lo evalúan todos los años. Lo evalúan todos los años. Lo evalúan todos los años. Y el año que no logre llenar expectativas que de conformidad con lo que son los requerimientos de evaluación no lo llene, bueno, pero hasta ahí llegó. Nosotros somos peores. Yo siempre he visto las firmas internacionales, porque vengo del KPMG y de León. A los auditores lo evalúan por cada 40 horas. Es que así que debe ser eso. Claro. De todos modos, vamos a hacer una segunda pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo conversatorio. Aparte de lo que han sido los informes que evidentemente han sido deficientes de la Cámara de Cuentas, la realidad es que se han remitido algunos de ellos, no lo que hubiésemos querido que se remitieran desde la Fundación Institucionalidad de Justicia, pero se han remitido algunos informes al Ministerio Público. ¿Cuál es la relación entre el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas? Es decir, ¿cuál es el mecanismo que cuenta la Cámara de Cuentas como para dar el seguimiento a lo que le tramite al Ministerio Público? Y hago esta observación, maestra, porque ojalá que a esta Cámara de Cuentas no le pase lo que le pasó a la Cámara de Cuentas anterior, que llegaban los asuntos que tenían que llevar a ambas instituciones a la opinión pública, que finalmente nunca se resolvió absolutamente nada. ¿Qué se han propuesto ustedes en esta ocasión, dada lo que fue una mala experiencia de la Cámara de Cuentas anterior? Primero, es un tema que lo pone al final, la opinión pública. Nosotros no estamos para estar en la opinión pública. Y la gente, los televidentes nos va a estar mirando durante este tiempo, porque tenemos que quedar conscientes de qué somos. Pero no vamos a estar dando declaraciones y haciendo redes para decir vamos a llevar al Ministerio Público acá. Los temas nosotros son públicos y serán públicos.
Y así, en la página web de nosotros, lo verán. Y las preguntas las puedo trabajar. Yo también he dicho que uno me pregunta, ¿a quién está auditando? Y la pregunta no es importante, le digo al periodista. Claro que no. Porque no importa a quién están los auditores. Además, eso crea morbosidad. Exactamente. Y daña lo que son los procesos de auditoría. Y la otra pregunta, ¿qué han encontrado? Y respondo, no hemos encontrado nada. Porque hasta que no terminemos un proceso de auditoría completo, no hay nada que explicar. Porque la auditoría no es hacer un mueble, es un proceso que tiene que ver con el alcance, con la habilidad encontrada y que nos lleva a una conclusión sobre un tema en particular. Con esto, yo voy a poner, así, una frase que preguntaban, cuando estaba hablando central, que preguntaban, ¿cómo está la auditoría? Entonces, como que un día me dijo así, la auditoría va a estar cuando esté lista. Claro. Y de una u otra forma de lo que se trata es de no contaminar. Exacto. Lo que es un proceso de investigación. Y yo quiero que me pregunten más de eso. Y el levantamiento de información. Claro. ¿Cuál es la idea con el Ministerio Público? Una muy buena comunicación. No la había anteriormente. Y nos reunimos ya con el director del BPCA, el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. Sí, con Pablo Lister. Exacto. Y nos reunimos con el Procurador General de la República. Porque tenemos que hacer un enlace de trabajo. Lo que tenga que ir allá y va con la vía normal. Y nosotros tenemos un comité de auditoría, en el cual el vicepresidente y yo somos de parte. Ahora, vicepresidente, hay algo que preocupa mucho a la población dominicana, a la sociedad dominicana. Y es como los partidos políticos. Usted era político hasta antes de llegar a la Cámara de Cuentas, porque esa función no es compatible con la actividad política. Usted inclusive hasta tuvo que renunciar de lo que era el partidarismo, ¿no? Correcto. Y bueno, ha tenido que pagar un precio en todo esto. Pero la verdad es que la sociedad percibe un gran desorden en cuanto a cómo los partidos políticos hacen uso de los fondos que reciben del Estado a través de la Junta Central Electoral. Pero esto le presenta un problema a la bendita Cámara de Cuentas. Porque la ley habla de que es la Contraloría la que de una u otra forma va a supervisar el uso de los fondos. ¿Qué está haciendo la Cámara de Cuentas? Porque bueno, una cosa es que eso lo diga la ley. Pero oye, la ley no se pide que la Cámara de Cuentas audite los partidos, que es otra cosa. Y a fin de cuentas quienes van a terminar interpretando lo que ahora mismo tiene es fuerza para la Cámara de Cuentas, va a ser esta Cámara de Cuentas. ¿Qué ustedes se han propuesto en esta ocasión? Porque la sociedad lo está mandando que ustedes van a decir en ese sentido. Bien, mira, complementando un poco la pregunta anterior de lo que decía el presidente Terrero, nosotros hemos dicho y lo hemos planteado en el pleno de la Cámara de Cuentas que el compromiso de nosotros va más allá inclusive de lo que dice la ley. Vamos a ver. Porque hay mucha gente que se acomoda a lo que dice la ley y a lo que dice, y a las funciones. Hay muchas auditorías que han sido depositadas y mueren en la Fiscalía, y mueren en el Ministerio Público. Nosotros nos vamos a convertir en agentes para que eso llegue hasta el final. Hay el compromiso con el país y con la sociedad. Porque nosotros queremos ver el trabajo finalizado. Hacemos la auditoría, acordamos y queremos ver las soluciones, qué es lo que quiere ver el pueblo dominicano. Con el tema de los partidos políticos, evidentemente que la Contraloría, que es una especie de los auditores utilizan mejor el término que nosotros los abogados, es una especie interna, es una especie de control interno. Para mí es una especie como de Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Sí, el órgano nacional de control, por favor, que dice, no lo haga. Quítate de ahí. Pero la Cámara de Cuentas tiene la facultad de auditar a todo aquel, llámese partido político, Claro. Yo entiendo que conjuntamente nos hemos reunido con el presidente, el honorable presidente de
que usted muy bien conoce, de la Junta Central Electoral. Le hemos manifestado esa preocupación. Nos hemos reunido con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, nos hemos reunido con el Ministerio Público, porque evidentemente necesitamos el concurso de todas estas instituciones para lograr el objetivo final. Y los partidos políticos no están exentos de que la Cámara de Cuentas audite lo que ha sido de la Cámara de Cuentas. Mira, y tiene que ser así. Sí. Y yo creo que a los partidos políticos, y yo te lo digo porque yo vengo de partidos políticos, como tú lo planteabas, ahora estoy en esta función, a los partidos políticos deben ser los más interesados en que la Cámara de Cuentas audite y diga al final que han sido bien administrados estos recursos. Yo sé que los partidos políticos rinden un informe al final a la Junta Central Electoral, un informe financiero, pero no están exentos, y yo entiendo que la Cámara de Cuentas, cuando tú analizas lo que invierte el Estado Dominicano en los partidos políticos, es una suma considerable, pero también la misma ley especifica cómo deben ser invertidos esos recursos, que hay un porcentaje bien amplio en lo que es la capacitación, lo que es la educación ciudadana, lo que es la educación electoral. Entonces yo entiendo que los partidos políticos también en su momento serán auditados por la Cámara de Cuentas. Eso es lo que uno puede traducir en una auditoría de cumplimiento. O sea, esa ley en particular que dice te voy a dar tantos millones de pesos para que lo invierta en tal cosa, no para que lo gaste, para que lo invierta en tal cosa. Entonces me voy a decir punto por punto sobre la legislatura, sobre aquello, y eso está para la comunidad legislativa, está para los partidos. Lógicamente, no es muy gracioso, ¿eh? Claro, no es muy gracioso, pero nosotros tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. No es poco, no. Ahora, los resultados financieros. Claro, sí, porque han sido los partidos políticos, la institución a través de la cual se ha venido desarrollando el sistema democrático en los últimos 50 años, y entonces preservarlo para que los políticos se resistan a que se tengan que preservar. Perdón, escúchame. Hay un partido político que nos pidió a nosotros que auditáramos. Ya. Hay un partido que nos pidió que auditáramos. Usted habló de la auditoría de cumplimiento, que esta misión ha venido siendo totalmente distorsionado, porque la auditoría que se han hecho es de cumplimiento. Hay una ley, que es la ley 13-07. Mucha gente sostiene la tesis, yo sostengo todo lo contrario, pero quiero ir, antes de emitir cualquier opinión frente a ustedes, cuál es la opinión de la Cámara de Cuentas, que es la que fortalece la jurisdicción contencioso administrativa, una ley de tránsito. ¿Cómo ha visto el presidente de la Cámara de Cuentas en la promulgación de esta legislación? Que bueno, que hay quienes consideran que es un paso positivo. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Qué bien. Con la ley, estamos de acuerdo mucho antes de que se promulgara. Esa ley es una ley auspiciada por un ex gran amigo Domingo Rico. Mi primera conferencia pública sobre un amigo, yo me hice una pregunta y dije, yo estoy de acuerdo con todo esto, porque entra en conflicto con la misma Cámara de Cuentas, porque nosotros tenemos que ser juez y parte en algún momento. Y eso, las decisiones de como Cámara de Cuentas recurrían al tribunal, eran los mismos. Y además tú lo planteas muy bien, esa fue una ley que fue transitoria. Lo único que está haciendo duro una visión que iba más allá de la que tú fuiste protagonista. Sí, así fue. Lo contemplaba. Sí, hombre. Acuérdate que nosotros tratamos de que se estableciera en la propia ley un plazo de 90 días para que se creara esa jurisdicción. Sin embargo, bueno, muchas veces es la parte técnica y otras veces la parte política. Esto hay que entenderlo. Porque de una u otra forma la ley tiene sus contenidos políticos.
O sea, no solamente se limitan al contenido. Y bueno, eso no es por política. Definitivamente que sí. Claro. Entonces nosotros ahora lo presidente creamos una comisión. Eso es importante. Y la de esa comisión estamos entregando los y que hay un tránsito que no sea traumático, sino que resulte ser positivo en cuanto a lo que se da la eventual implementación de esta legislación. Claro. La relación de la Cámara de Cuentas con la sociedad civil. Hemos visto que históricamente hay una separación, esa es la verdad. Hemos visto que se han hecho algunos experimentos en cuanto a observatorios a lo interno de la Cámara de Cuentas. ¿Cómo viene esta Cámara de Cuentas, Luis Henry, trabajando esta parte? Mira, una de nuestras primeras reuniones a solicitud nuestra fue precisamente con Finjus y con Participación Ciudadana, por decirle la sociedad civil. Nosotros queremos tener una relación activa, una relación coherente, una relación permanente con la sociedad civil. Nosotros sabemos el papel de la sociedad civil. Pero yo te quiero hablar un poco, yo quiero que el presidente también abunde en un tema porque es una pasión que tenemos él y yo, un compromiso. Es un departamento que nosotros tenemos que se llama control social, que es como la oreja, la vista, el ojo y la oreja de la Cámara de Cuentas con la sociedad. Pero claro. Que es el departamento donde la gente va a tener acceso. Y por eso sí. Y nosotros estamos poniendo gran interés en lo que es el control social. Es la ventana de la sociedad con la Cámara de Cuentas. Existe en muchísimos países y nosotros queremos que esto sea un modelo para extrapolarlo a otras instituciones del Estado. Porque evidentemente cuando la sociedad no tiene el vínculo con la institución, algo anda mal. Entonces nosotros estamos conscientes y claros de que la sociedad civil juega un papel importante, que hacen opinión pública, que la mayoría de las veces son los primeros que hacen el llamado de atención, que nosotros estamos muy atentos a lo que está sucediendo. Y en esta Cámara de Cuentas, puedo hablar por los demás jueces que no están aquí, nosotros tenemos un compromiso con la sociedad civil, con este control social, para que evidentemente la sociedad se sienta representada con nosotros y nosotros podemos interactuar. Y eso será tu cara, en 2 minutos. En la medida en que la ciudadanía toma una credibilidad de nosotros. Claro. Porque nosotros queremos ser el otro control y no mentir. Yo no tengo el punto y no miento. Yo sostengo la tesis, ya para concluir, de que muchas veces cuando yo hago un análisis respecto a lo que es el papel, por ejemplo, de la Policía Nacional, muchas veces esa institución fracasa porque no anda de la mano con la sociedad. Correcto. O sea, pero fíjate que es una institución encargada de mantener el orden público y la seguridad ciudadana. En el caso de la Cámara de Cuentas, el razonamiento es igual. Porque es una institución que debe mantener el orden del Estado y del control como tal. Así que en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Andrés, te agradezco, y a ti, Henry, que hayas compartido este domingo este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Para nosotros un placer haber estado con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.